estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Mime, si no me conoces, mucho gusto. Y hoy te traigo un video que es de mis favoritos, de los que más me gustaba hacer aquí en el canal, y sé que a muchos de ustedes también les gusta un poquito. Sí, volvimos con nuestras lecturas susurradas o en voz suave para que duermas y te relajes. Ok. Pero antes de comenzar te pido por favor que si eres nuevo en el canal o si aún no te has inscrito, te inscribas en el clicando en el botón rojito donde dice suscribirse, y que por favor dejes un like y un comentario, que me ayuda muchísimo. También si quieres seguirme en Instagram y compartir con tus amigos este video, me ayudarías mucho. Muchas gracias. Y el libro que vamos a leer hoy, que vamos a comenzar a leer hoy, es ese libro aquí, La peste, de Albert Camus. Es un libro bien famoso, de la literatura universal. Así que hoy vamos a comenzar a leerlo. Y nada, espero que te relajes. Así que ponte cómoda, que ya vamos a comenzar con esta lectura susurrada. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Capítulo 1. Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 1940 en Orán. Para la generalidad resultaron enteramente fuera de lugar y un poco aparte de lo cotidiano. A primera vista, Orán es, en efecto, una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. La ciudad en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. Como sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas. Un lugar neutro, en una palabra. El cambio de las estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que venden en los mercados. Durante el verano, el sol abraza las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris. Se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas. En otoño, en cambio, es un diluvio de barro. Los días buenos solo llegan en el invierno. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente, es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Se interesan, sobre todo,
por el comercio y se ocupan principalmente, según propia expresión, de hacer negocios. Naturalmente, también les gustan las expansiones simples, las mujeres, el cine y los baños de mar. Pero, muy sensatamente, reservan los placeres para el sábado después del mediodía y el domingo, procurando los otros días de la semana hacer mucho dinero. Por las tardes, cuando dejan sus despachos, se reúnen a una hora fija en los cafés, se pasean por un determinado bulevar o se asoman al balcón. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas, los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas. Se dirá, sin duda, que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que, en suma, todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy en día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la sospecha y eso es su ganancia. Orán, por el contrario, es en apariencia una ciudad sin ninguna sospecha, es decir, una ciudad enteramente moderna. Por lo tanto, no es necesario especificar la manera de amar que se estila. Los hombres y mujeres o bien se devoran rápidamente en eso que se llama el acto del amor, o bien se crean el compromiso de una larga costumbre a dúo. Entre estos dos extremos no hay término medio. Eso tampoco es original. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta. Lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que uno puede encontrar para morir. Dificultad, por otra parte, no es la palabra justa. Sería mejor decir incomodidad. Nunca es agradable estar enfermo, pero hay ciudades y países que nos sostienen en la enfermedad. Países en los que, de cierto modo, puede uno confiarse. Un enfermo necesita alrededor blandura, necesita apoyarse en algo. Eso es natural. Pero en Orán los extremos del clima, la importancia de los negocios, la insignificancia de lo circundante, la brevedad del crepúsculo y la calidad de los placeres, todo exige buena salud. Un enfermo necesita soledad. Imagínese entonces al que está en trance de morir, como cogido en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor, en el mismo momento en que toda una población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos. Se comprenderá fácilmente lo que puede haber de incómodo en la muerte, hasta en la muerte moderna, cuando sobreviene así en un lugar seco. Estas pocas ideas dan probablemente una idea suficiente de nuestra ciudad. Por lo demás, no hay por qué exagerar. Lo que es preciso subrayar es el aspecto frívolo de la población y de la vida. Pero se pasan los días fácilmente en cuanto se adquieren hábitos, y puesto que nuestra ciudad favorece justamente los hábitos, puede decirse que todo va bien. Desde este punto de vista, la vida, en verdad, no es muy apasionante. Pero al menos aquí no se conoce el desorden, y nuestra población, franca, simpática y activa, ha provocado siempre en el viajero una razonable estimación. Esta ciudad, sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma, acaba por servir de reposo y al fin se adormece uno en ella. Pero es justo añadir que ha sido injertada en un paisaje sin igual, en medio de una meseta desnuda, rodeada de colinas luminosas, ante una bahía de
expresamente a buscarlo. Siendo así las cosas, se admitirá fácilmente que no hubiese nada que hiciera esperar a nuestros conciudadanos los acontecimientos que se produjeron a principios de aquel año y que fueron, después que lo comprendimos, como los primeros síntomas de la serie de acontecimientos graves que nos hemos puesto a señalar en esta crónica. Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: esto pasó, cuando sabe que pasó y, en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice. Por lo demás, el narrador, que será conocido a su tiempo, no tendría ningún título en arrogarse en semejante empresa si la muerte no le hubiera llevado a ser depositario de numerosas confidencias y si la fuerza de las cosas no le hubiera mezclado con todo lo que intentaba relatar. Esto es lo que le autoriza a hacer trabajo de historiador. Por supuesto, un historiador, aunque sea mero aficionado, siempre tiene documentos. El narrador de esta historia tiene los suyos, ante todo su testimonio, después el de los otros, puesto que por el papel que desempeñó tuvo que recoger las confidencias de todos los personajes de esta crónica e incluso los textos que le cayeron en las manos. El narrador se propone usar de todo ello cuando le parezca bien y cuando le plazca. Además, se propone, pero ya es tiempo, quizás, de dejar los comentarios y las precauciones del lenguaje para llegar a la narración misma. El relato de los primeros días exige cierta minuciosidad. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Riggs, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michael, vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica: en la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michael quedó intacta: en la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bernard Riggs estaba en el pasillo del inmueble buscando sus llaves antes de subir a su piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño, con el pelaje mojado, que andaba torpemente. El animal se detuvo, parecía buscar el equilibrio, echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra vez, dio una vuelta sobre sí misma lanzando un pequeño grito y cayó al fin, echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor lo contempló un momento y subió para su casa. No era en la rata en lo que pensaba. Aquella sangre arrojada le llevaba de nuevo a su preocupación. Su mujer, enferma desde hacía un año, iba a partir al día siguiente para un lugar de montaña. La encontró acostada en su cuarto, como le tenía mandado. Así se preparaba para el esfuerzo del viaje. Le sonrió. «Me siento muy bien», le dijo. El doctor miró aquel rostro vuelto hacia él a la luz de la lámpara de cabecera. Para Riggs, esa cara, a pesar de sus 30 años y del sello de la enfermedad, era siempre la de la juventud, a causa, posiblemente, de la sonrisa que disipaba todo el resto. «Duerme si puedes», le dijo. «La enfermera vendrá a
las 11 y os llevaré al tren a las 12. La besó en la frente ligeramente húmeda. La sonrisa le acompañó hasta la puerta. Al día siguiente, 17 de abril, a las 8, el portero detuvo al doctor cuando salía para decirle que algún bromista de mal género había puesto 3 ratas muertas en medio del corredor. Debían haberlas cogido con trampas muy fuertes porque estaban llenas de sangre. El portero había permanecido largo rato a la puerta con las ratas colgando por las patas a la espera de que los culpables se delatasen con alguna burla, pero no pasó nada. Rex, intrigado, se decidió a comenzar sus visitas por los barrios extremos donde habitaban sus clientes más pobres. Las basuras se recogían por allí tarde y el auto, a lo largo de las calles rectas y polvorientas de aquel barrio, rozaba las latas de detritos dejadas al borde de las aceras. En una calle llegó a contar una docena de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos sucios. Encontró a su primer enfermo en la cama, en una habitación que daba a la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y comedor. Era un viejo español de rostro duro y estragado. Tenía junto a él, sobre la colcha, 2 cazuelas llenas de garbanzos. En el momento en que llegaba el doctor, el enfermo, medio incorporado en su lecho, se echaba hacia atrás, esforzándose en su respiración pedregosa de viejo asmático. Su mujer trajo una pelangana. «Doctor», dijo mientras le ponían la inyección, «¿ha visto usted cómo salen?» «Sí», dijo la mujer. «El vecino ha recogido 3. Salen muchas, se las ven todos los basureros. Es el hambre». Rex comprobó enseguida que todo el barrio hablaba de las ratas. Cuando terminó sus visitas, se volvió a casa. «Arriba hay un telegrama para usted», le dijo el viejo Michael. El doctor le preguntó si había visto más ratas. «Ah, no», dijo el portero, «estoy al acecho y los cochinos no se atreven». El telegrama anunciaba a Rex la llegada de su madre al día siguiente. Venía a ocuparse del hogar mientras durase la ausencia de la enferma. Cuando el doctor entró en su casa, la enfermera había llegado ya. Rex vio a su mujer levantada en traje de viaje con colorete en las mejillas y le sonrió. «Está bien», le dijo, «muy bien». Poco después, en la estación, la instaló en el Wagon Light. Ella se quedó mirando el compartimiento. «Todo esto es muy caro para nosotros, ¿no?» «Es necesario», dijo Rex. «¿Qué historia es esa de las ratas?» «No sé, es cosa muy curiosa, ya pasará». Después le dijo muy apresuradamente que tenía que perdonarle por no haberla cuidado más. Le había tenido muy abandonada. Ella movía la cabeza como pidiéndole que se callase, pero él añadió: «Cuando vuelvas todo saldrá mejor. Tenemos que recomenzar». «Sí», dijo ella con los ojos brillantes, «recomenzaremos». Después se volvió para el otro lado y se puso a mirar por el cristal. En el andén las gentes se apresuraban y se atropellaban. El silbido de la locomotora llegó hasta ellos. La llamó por su nombre y cuando se volvió, vio que tenía la cara cubierta de lágrimas. «No», le dijo dulcemente. Bajo las lágrimas, la sonrisa volvió un poco crispada. Respiró profundamente. «Vete, todo saldrá bien». La apretó contra su pecho y ya en el andén del otro lado del cristal no vio más que su sonrisa. «Por favor», le dijo, «cuídate mucho». Pero ella ya no podía oírle. A la salida, en
Riggs hizo un movimiento en dirección del tren, pero al fin se volvió hacia la salida. Sí, respondió, no es nada. Todo lo que recordaba de ese instante era un empleado de la estación que pasó llevando un cajón lleno de ratas muertas. Por la tarde de ese mismo día, al comienzo de la consulta, Riggs recibió a un joven que le había dicho que había venido ya por la mañana y que era periodista. Se llamaba Raymond Rambert. Pequeño, de hombros macizos, de expresión decidida y ojos claros e inteligentes, Rambert llevaba un traje tipo sport y parecía encontrarse a gusto en la vida. Fue derecho a su objeto. Estaba haciendo una información para un gran periódico de París sobre las condiciones de vida de los árabes y quería datos sobre su estado sanitario. Riggs le dijo que el estado no era bueno, pero quiso saber, antes de ir más lejos, si el periodista podía decir la verdad. Evidentemente, dijo el otro. Quiero decir que sí puede usted manifestar una total reprobación. Total, no es preciso decirlo, pero yo creo que para una reprobación total no habría fundamento. Con suavidad, Riggs le dijo que, en efecto, no habría fundamento para una reprobación semejante, pero que al hacerle esa pregunta solo había querido saber si el testimonio de Rambert podía o no ser sin reservas. Yo no admito más que testimonios sin reservas, así que no sustentaré el suyo con mis informaciones. Ese es el lenguaje de Saint-Just, dijo el periodista sonriendo. Riggs, sin cambiar el tono, dijo que él no sabía nada de eso, pero que su lenguaje era el de un hombre cansado del mundo en el que vivía y sin embargo inclinado hacia sus semejantes y decidido, por su parte, a rechazar la injusticia y las concesiones. Rambert, hundiendo el cuello entre los hombros, miraba al doctor. Creo que lo comprendo, dijo al fin, levantándose. El doctor lo acompañó hasta la puerta. Le agradezco a usted que tome así las cosas. Rambert pareció impacientarse. Sí, dijo, yo le comprendo. Perdone usted la molestia. El doctor le estrechó la mano y le dijo que se podría hacer un curioso reportaje sobre la cantidad de ratas muertas que se encontraban en la ciudad en aquel momento. Exclamó Rambert, eso me interesa. A las 5, al salir a hacer nuevas visitas, el doctor se cruzó en la escalera con un hombre más bien joven, de silueta pesada, de rostro recio y demacrado, atravesado por espejas cejas. Yo la había encontrado en otras veces en la casa de los bailarines españoles que vivían en el último piso. Jean Duhou estaba fumando con aplicación un cigarrillo mientras contemplaba las últimas convulsiones de una rata que expiraba a sus pies en un escalón. Levantó sobre el doctor la mirada tranquila y un poco insistente de sus ojos grises. Le dijo buenos días y añadió que esta aparición de las ratas era cosa curiosa. Sí, dijo Riggs, pero ya va terminando por ser irritante. En cierto sentido, doctor, solo en cierto sentido. No habíamos visto nunca nada semejante, esto en todo, pero yo lo encuentro interesante, sí, positivamente interesante. Tahu se pasó la mano por el pelo, echándoselo hacia atrás, miró otra vez la rata, ya inmóvil, y después sonrió a Riggs. Y sobre todo, doctor, esto es asunto del portero. Justamente el doctor encontró al portero delante de la casa, adosado al muro junto a la entrada, con una expresión de cansancio en su rostro y de ordinario congestionado. Sí, ya lo sé, dijo el viejo Michael a Riggs, que le señalaba el nuevo hallazgo. Se las encuentra ahora de 2 en 2, de 3 en 3, pero lo mismo pasa en las otras casas. Parecía abatido y preocupado. Se frotaba el cuello con un gesto maquinal. Riggs le preguntó cómo se sentía. El portero no podía decir realmente que no se sintiese bien. Lo único era que no estaba en caja. En su opinión, era cosa moral.
ratas le habían sacudido y todo mejoraría cuando desapareciera. Pero al día siguiente, 18 de abril, el doctor que traía a su madre de la estación encontró a Michael con un aspecto todavía más desencajado. Del sótano al tejado, una docena de ratas sembraban la escalera. Los basureros de las casas vecinas estaban llenos. La madre del doctor recibió la noticia sin asombrarse. Son cosas que pasan. Era una mujercita de pelo plateado y ojos negros y dulces. Me siento feliz de volver a verte, Bernard, le dijo. Eso las ratas no pueden impedirlo. Él asintió. Verdad es que con ella todo siempre parecía más fácil. Riggs telefonó al servicio municipal de desratización, a cuyo director conocía. Había oído hablar de aquellas ratas que salían a morir en gran número al aire libre. Mercier, el director, había oído hablar de ellas y en sus mismas oficinas habían encontrado unas 50. Se preguntaba, en fin, si la cosa era seria. Riggs no podía juzgar, pero creía que el servicio de desratización debía intervenir. Sí, dijo Mercier, con una orden. Si crees que merece la pena, puedo tratar de obtener una orden. Eso siempre merece la pena, dijo Riggs. Su criada acababa de informarle que habían recogido varios cientos de ratas muertas en la gran fábrica donde trabajaba su marido. Fue en ese momento, más o menos, cuando nuestros conciudadanos empezaron a inquietarse, pues a partir del 18 las fábricas y los almacenes desbordaban, en efecto, de centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía era demasiado larga, pero desde los barrios extremos hasta el centro de la ciudad, por todos los sitios que el doctor Riggs acababa de atravesar, en todos los lugares donde se reunían nuestros conciudadanos, las ratas esperaban amontonadas en los basureros o alienadas en el arroyo. La prensa de la tarde se ocupó del asunto desde ese día y preguntó si la municipalidad se proponía obrar o no, y qué medidas de urgencia había tomado para librar a su jurisdicción de esta invasión repugnante. La municipalidad no se había propuesto nada ni había tomado ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para deliberar. La orden fue dada al servicio de desratización de recoger todas las mañanas al amanecer las ratas muertas. Una vez terminada la recolección, 2 coches del servicio tenían que llevar los bichos al departamento de incineración de la basura para quemarlos. Pero en los días que siguieron, la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección era cada mañana más abundante. Al 4.º día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos, desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche, en los corredores y callejones se oían distintamente sus grititos de agonía. Por la mañana, en los suburbios, se las encontraba extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo, unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas con los
descarga de humores que dejaba subir a la superficie los furúnculos y las linfas que laminaban interiormente. Puede imaginarse la estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada